Vamos con el ejemplo con las funciones, ¿verdad? Vamos a utilizar esta función de utilidad y vamos a asumir que todos los individuos tienen el mismo dote inicial, ¿verdad? Entonces vamos a tener esta relación que está aquí y vamos a asumir, ojo, la función de producción del bien público es como una función lineal, ¿verdad? Que solo depende de z. Esto lo que va a implicar es que y va a ser igual, ¿verdad? Pero porque por la función, ¿verdad? Ojo, que esto es relevante. Z es la contribución del bien privado a la producción del bien público. Pero dada esta función de producción, por cada unidad de contribución que se hace, se produce una unidad del bien público. ¿Ok? Entonces, vamos a resolver el problema del planificador en ese caso. Entonces, ¿cuál sería el lagrangiano en este caso? Sería la sumatoria. Exactamente. La sumatoria. En este caso también volveríamos a usar un alfa i. Teóricamente sí, pero asumamos que el alfa i es 1 para todos. Entonces vamos a tener igual que todos. Entonces eliminémoslo prácticamente. Ok, entonces la utilidad. La utilidad que sería este gamma, el logaritmo natural de y, ¿verdad? Más logaritmo natural de xy, ¿verdad? ¿Y cuál sería la restricción? ¿Se acuerdan? Más lambda. Ajá. O sea, en paréntesis, Uh-huh. el W entre, no, en este caso sería, sí, Este, W entre L, ¿verdad? este es el planificador, entonces toma en cuenta todo el W. W entre L es el dote de cada individuo y W es el de todos. Entonces hay que poner W. Menos la sumatoria de XY menos Z, ¿verdad? Que es lo que se va a contribuir. ¿Qué más podemos hacerle a este lagrangiano? ¿Qué es lo que nos falta? Sustituir el y, es. Sí, sustituir el y. Aquí, ojo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Cómo lo sustituimos? ¿Qué ponemos en lugar de y? Es g de z. Ajá, es g de z. Y en este caso, qué es g de z? Z, exactamente. Entonces, está bien darse toda la vuelta, además, que estamos haciendo, ¿verdad? Porque es súper importante, porque si la función fuera diferente, no sería igual, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer siempre todas estas vueltas. Ahora voy a hacer un cambio por conveniencia, ¿verdad? Que va a ser igual, en lugar de poner el Z, voy a poner el Y para que me dé el resultado de una vez, ¿verdad? Pero eso es todo, así es como debería de hacerse, ¿verdad? Con el Y y después sustituir el Z. ¿Ok? Entonces, digamos que, entonces voy a poner aquí el Y, ¿verdad? Esto es conveniencia, ¿verdad? Porque ya, digamos, ya quedamos claros que y es igual a z, entonces lo resolvimos así, entonces ya tengo claro que la función está escrita así y ahora la voy a poner en y
para que todo de una vez me quede resuelto. Entonces, voy a derivar esto con respecto a XY. Ahora sí me oyen bien, ¿verdad? No hay problema. Sí, profe. Pues Ok, súper. Entonces, va a ser 1, la derivada con respecto a x y es 1 entre xy menos el lambda, ¿verdad? Que va a ser igual a 0, ¿verdad? Y después la derivada con respecto a y. Que va a ser, ojo, aquí sí, ¿verdad? Aquí tengo que hacer la sumatoria. ¿Ven esta parte de aquí? ¿Verdad? Entonces, eso está sumado i veces. Eso no depende de ningún i pequeño, ¿verdad? Ninguna i. Entonces, eso lo tengo que sumar i veces. Entonces, esto va a ser así, así, entre y. profe, ¿qué es eso que tiene al frente ahí el logaritmo? Es ya se me olvidó ya al principio. Una gama, creo. ¿Un qué? Una gama, ¿no? Una gama, una Ah, gama. ok. Una gama. Es un parámetro, ¿verdad? Que más o menos, este gamma lo que te dice es, digamos, si el gamma es muy grande, te dice que la utilidad, que al individuo le prefiere mucho el bien público en lugar del bien privado. Y si la gamma es muy pequeña, te dice que le gusta más el bien privado que el bien público, ¿verdad? Como que te escala la relación, ¿verdad? Pero es un parámetro adentro de la función, ¿verdad? Eso es. Y a partir de aquí, ¿verdad? Ya puedo despejar el X, Y y el Y como. Bueno, entonces, igualo los lambda, ¿verdad? Y me va a quedar a partir de ahí que X, Y, lo hago todo, lo voy a hacer todo. A partir de aquí tengo que 1 entre XY es igual a, ¿verdad? A partir de aquí y de aquí, que 1 es igual, se me sigue corriendo, eso no me gusta. Y por lo tanto, entonces XY es igual a Y entre gamma por I. Listo. ¿Verdad? ¿Quedó claro? Sí, profe. Ok, súper. Entonces, ahora, ¿qué necesito para llenarla, para despejar X, Y y Y? Lo que necesito es sustituirla en la restricción presupuestaria, ¿verdad? Entonces, la meto aquí, ¿verdad? Entonces, lo que me va a quedar es lo siguiente. Digamos que W es igual a la suma de XY más Y, ¿verdad? A esto, ¿verdad? Esto es W, ¿verdad? W es igual a la suma de XY más Y. Entonces voy a sustituir la suma de XY ahí, ¿verdad? Más el Y que me queda. Y a partir de ahí despejo Y, ¿verdad? Esto es así, ¿verdad? Entonces, esta primera sumatoria no depende de ahí, ¿lo ven? ¿Verdad? Entonces tengo que sumar i veces el componente que está dentro de la sumatoria. Entonces, cuando hago eso, es lo mismo que multiplicarlo por i, y cuando lo multiplico por i, se me va el i de abajo, entonces me queda nada más y entre gamma más y, y a partir de ahí, lo que tengo es que eh,
Y realmente es igual a W por gamma entre gamma más 1. Ok, eso es, ¿verdad? Aquí lo que tengo, o sea, lo que uso es esto y esto de acá. ¿Verdad? Entonces aquí sumo el gamma, le saco un factor común, ¿verdad? El gamma, y entonces lo paso a multiplicar, y entonces despejo el y y me queda esto. ¿Okay? Y ya tengo la solución de x y tengo la solución de y. ¿Quedó claro? Sí, profe. Ok. Profe, Profe, bueno, dale, Dani. a mí no me quedó tan claro por qué el Y lo sustituyó si teníamos que G de Z era igual a Z. Porque G de Z es la cantidad del bien público. Digamos, por definición tengo esto. ¿Verdad? Y la función que les di de G de Z es igual a Z. Ok, gracias. ¿Verdad? Entonces, sí. Entonces, por cada unidad que contribuyo del bien privado, genero una unidad del bien público de una vez. Profe, yo lo que le iba a preguntar es por qué aquí la respuesta sí nos puede quedar en términos del gamma y en el ejercicio pasado había como que buscar Ajá, quitar el alfa. ajá. Aquí, digamos, vamos a ver. El alfa, aquí el gamma es parte de la función de utilidad. Y arriba el alfa era cuando yo estaba planteando el problema del planificador. Porque el planificador puede como ponderar cada una de las utilidades de los individuos de forma diferente. Entonces, son dos parámetros súper diferentes, ¿verdad? El parámetro gamma es parte de la función de utilidad y dice cuánto le gusta a cada individuo el bien público relativo al bien privado. En cambio, el alfa tiene que ver con cuánto el planificador quiere, digámoslo así, quiere a cada uno de los individuos o le importa a cada uno de los individuos, ¿verdad? Y entonces, como eso puede ser arbitrario, ¿verdad? Necesito quitarlo, ¿verdad? Para ver si se cumple, porque podría ser que con diferentes formas de que le importe las personas al planificador pueda dar un resultado o el otro, pero ese no es el caso. En cambio aquí el gamma es un parámetro adentro de la función de utilidad que te dice cuánto te importa. Entonces aquí no importa. O sea, aquí es nada Gracias, más. profe. Sí, eso. Aquí lo único es que, digamos, este es el Y, ojo que este X todavía depende de Y, entonces ahí lo que habría que hacer es sustituir, ¿verdad? Entonces, nada más sustituyo el Y, ¿verdad? Aquí, entonces XY me da. Me va a dar esto. Ok. Ahí lo despejan, ¿verdad? Porque se va queda el de abajo y se va este de aquí con este de aquí, ¿verdad? Entonces queda eso. ¿Ok? Y entonces esta es la respuesta. ¿Ok? Entonces, listo. Ahora sí, pasemos al descentralizado. Este es un poquitín, antes era el fácil, ahora se vuelve un poquitín más complicado, pero nada del otro mundo, nada más hay que seguir los
los pasitos bien y no va a haber problema. Entonces, para este problema lo que tenemos es el lagrangiano. Aquí volvemos regresamos a donde cada uno de los individuos maximiza por sí solo, ¿verdad? Entonces, aquí ya no va a haber sumatoria y entonces tenemos... ¿Saben qué? Me voy a pasar disculpen, me voy a pasar a la pizarra porque si no voy a seguir así. Estoy harto. Un toquecito. Okay. ¿La ven? No, está pausado. Está en blanco. Sí, voy un toquecito. ¿Ven el rayón? Sí, profe. Ok, súper. Ok, entonces aquí es más cómodo porque ya no me va a pasar. Ok, entonces aquí vamos a maximizar la función de utilidad, ¿verdad? La función de utilidad tenía esta forma. Logaritmo natural de y más logaritmo natural de x, ¿verdad? Entonces el lagrangiano lo vamos a hacer de la siguiente forma, ¿verdad? Solo esto. De xy. ¿Verdad? Y aquí, ojo que vamos a hacer la siguiente sustitución. Teníamos esto, ¿verdad? Sumatoria de zi por la función de producción. Y teníamos que la otra restricción, más bien para cada uno de los individuos, ahora sí era wi, ¿verdad? Y cada uno de los individuos tenía que escoger entre bien privado, ¿verdad? Y eh, eh, entre bien privado y su contribución al bien público, que era ZI, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a poner todo en términos de ZI. Entonces, ojo, esto es fácil, ¿verdad? Entonces voy a poner el lagrangiano. De hecho, a partir de esta, ¿verdad? Tengo que es nada más la sumatoria de ZI. Más el logaritmo natural. A partir de esta de aquí, ¿verdad? Tengo que xy es doble menos z y. Listo, ¿quedó claro? Sí, profe. Listo. Entonces ahora solo tomo una decisión, todos los demás son parámetros, ¿verdad? Sobre qué, con respecto a qué tengo que derivar. Con respecto a ZI. Exactamente. Entonces derivo con respecto a ZI y lo que me da es esto.
digamos, aquí voy a... Esto es bueno, no, voy a ponerlo así. ¿Verdad? Como siempre, menos ZI por menos 1, ¿verdad? Por la regla de la cadena. Entonces esto es igual a 0, ¿verdad? Ahí vamos bien. Y a partir de ahí, lo que voy a hacer es tirar todos los ZI de un lado y todos los ZI del otro. Entonces, digamos, obviamente paso a restar, a sumar esto del otro lado y después lo paso a multiplicar y lo que me da es lo siguiente. Ahí todo bien, ¿verdad? Sí, profe. ¿Verdad? Entonces lo que voy a hacer es pasar a sumar este ZI del otro lado. Ay, no. Qué raro. ZI más. Ok. Vamos a borrar este ZI que todavía no me gusta. Bueno, ya. ¿Quedó claro hasta aquí? ¿Les quedó claro hasta ahí? Sí, profe. Ok, ahora viene una cosa que es un poquito complicada, ¿verdad? Que es que lo que vamos a hacer es vamos a sumar esta ecuación hacia abajo para cada uno de los individuos. ¿Por qué? Porque yo tengo, ¿cuántas ecuaciones de estas tengo? Tengo I ecuaciones de esas, ¿verdad? Una para el individuo 1, para el 2, para el 3, hasta el I mayúsculo. Entonces yo lo que quiero hacer es sumarlas hacia abajo, ¿verdad? Primero agarro la del individuo I, vamos a ver si... ZI más... Profe, ¿se podría devolver un momento? Sí, dame un chance para terminar. Ok. ZI. Ajá. ¿Qué pasó? No, no, era solo para ver. Gracias, profe, ya. Ok, ok, para la foto. Ajá, exacto. Ok, ok. Entonces, aquí sumo, ¿verdad? Sumo hacia abajo. Entonces, lo hago para el individuo 1, para el 2, para el 3 y así, y hasta que llego hasta el final, ¿verdad? Y entonces sumo todas. Y entonces, de este lado, ¿verdad? Hasta el... Entonces, ¿qué me queda? De este lado me va a quedar, si sumo todas, me va a quedar gamma por W, ¿verdad? Porque lo sumé y veces, entonces el I de abajo se va, ¿verdad? Este me va a quedar por ZI, ¿verdad? Porque, bueno, el gamma queda adentro, pero después lo puedo sacar,
¿verdad? Y esta sumatoria se repite I veces, ¿verdad? Entonces la sumo I veces. Ok, ¿quedó claro esto? Digamos que lo que estoy haciendo es sumar esto, ¿verdad? Digamos que este era 1, después este es Z2, y después esto es ZI, y así, ¿verdad? Hasta ahí, y sumo. Así está, ZI, ¿verdad? Esto siempre estoy sumando ZI, y esto, y aquí vuelvo a sumar esto. ¿Les quedó claro? Profe, sí, pero lo que no entiendo es lo de la I. O sea, ¿por qué pasa para la sumatoria Z? Porque, a ver, aquí, ¿verdad? Siempre tengo este componente. Entonces lo tengo que sumar I veces. ¿Ves? 1, 2, 3, 4, 5, hasta ahí. Entonces, no, hasta ahí. Cuando, digamos, no es que estoy pasando a multiplicar, lo que estoy haciendo es sumando. Aquí, ¿cuántas veces tengo que sumar esto? I veces. Entonces me va a quedar realmente I entre I. Ya listo, ya entendí, Profe, gracias. Ok. a mí no me queda tan claro el lado derecho de la sumatoria, porque digamos, empezaría en 1, entonces digamos sería Z1, abajo sería Z1 más Z2, y digamos así sucesivamente, pero entonces no se repetirían ya digamos como varios Z1s y varios, digamos, No, no sé. no, es solo el Z1. Digamos, aquí lo que estoy sumando es esto. No, no, en el lado derecho, profe. Yo estoy en el lado derecho, vos dices en el Ahí sí, extremo. sí, en ese. Ajá. Entonces, cada una de esas sumatorias va, esta sumatoria, esta de aquí, va de 1 hasta ahí. Entonces, ¿cuántas veces tengo que sumar? ¿Cuántas veces tengo sumando esa sumatoria que va de 1 hasta ahí? Y ves. Entonces, sí, el 1 me sale y veces, el 2 me sale y Profe, veces, el 3 me sale y veces. profe, no se ¿Lo ves les aquí? entiende. Hola. Ok. Es que se le volvió a cortar cuando estaba dando toda esa explicación. Ok, súper, gracias, gracias por avisar. ¿Se oye mejor o no? Sí, ya ahora sí. Ok, entonces, la sumatoria, cada una de esas sumatorias tiene de 1 hasta ahí, ¿verdad? Entonces, estas sumatorias tienes i veces de 1, tienes i veces del Z1, tienes i veces del Z2, tienes i veces del Z3, todo eso está aquí. Profe, qué pena, pero creo es que bueno, no sé si fue a mí, pero se le volvió a cortar como en la explicación. Es que justo cuando varias de explicación se le entrecorta, pero así no. Ok, ok. A ver, entonces, no, esto es como esta de aquí, ¿verdad? Tiene i veces el Z1, i veces el Z2, i veces el Z3, ¿verdad? Ahorita sí me están oyendo. Sí, o sea, podríamos decir que es, digamos, como si fuera otro contador. Bueno, Es como que aquí yo tengo I, Z, Is, ¿verdad? De 1 hasta ahí. Es como que si fuera otro contador. A ver, va a ser esta parte nada más. Entonces lo que tengo, digamos que lo que tengo es... profe, Ajá. pienso que tal vez una manera más fácil de explicarlo es como que o sea, como que los compañeros lo puedan ver tipo como una variable así completa. Como decirlo, como, no sé, que es A más A más A más A más A, entonces hay I veces A. Ajá, ajá, ajá. Buena idea. La sumatoria del ZI. Entonces ahí, y veces A. Así. Exacto, porque entonces es como que uno diga, bueno, tengo una manzana más otra, entonces tengo I Ajá, manzanas. ajá, ajá. Muy bien. Eso es. ¿Verdad? Aquí ya también está así. Entonces, esto es la sumatoria. Entonces, aquí es I veces Z1 más I veces Z2, que es lo mismo que I por la sumatoria de ahí.
Espero que haya ayudado. ¿Quién era? ¿Quién está preguntando? Yo, profe, Miguel. sí, ya me quedó Ahí. claro, muchas gracias. Ya, ok. Listo. Entonces, ya, ¿verdad? Entonces, vamos a sacar a factor común esto, ¿verdad? Vamos a despejar la sumatoria de ZI, que al final va a ser el Y, ¿verdad? Entonces me da esto. Que en este caso la sumatoria de ZI va a ser igual a Y, ¿verdad? Por la función de producción que asumimos del bien público, ¿verdad? Y esto es lo más relevante. Después pueden despejar XY, pero yo lo quiero enfatizar es en esta solución, frente a la solución descentralizada que habíamos encontrado en las filminas anteriores. Ya vimos cómo llegamos, entonces ahora sí ya me voy a regresar. Profe, Sí, yo vale. antes de que se vaya de ahí, lo que quiero saber es por qué a uno se le debería ocurrir hacer la sumatoria como hacia abajo. O sea, esa idea, yo digo, sí, está bien y Ajá, sí me queda claro, pero ¿cómo se hace, digamos? Pero yo digo, ¿por qué se me tiene que ocurrir hacer eso? Esa es mi... ajá, ajá. Es una muy buena pregunta. Ok, entonces, o sea, la respuesta, te voy a dar dos respuestas a eso. La primera es no se te tiene que ocurrir a vos, ¿verdad? Lo que tienes que pasar es tienes que entender cómo fue que llegamos a ese resultado, ¿verdad? Para el examen, si esa es la pregunta, ¿verdad? Voy a poner dos personas o tres personas máximo, entonces quedan como tres ecuaciones con dos incógnitas o tres ecuaciones con tres incógnitas que ustedes ya saben resolver eso súper bien. Entonces no se van a enfrentar a este problema. Aquí el problema real es que estamos resolviendo como un sistema de y ecuaciones, ¿verdad? Y entonces se hace grandísimo. Eso seguro en el colegio, seguro también vieron esta solución de sumar y despejar. Entonces, pero eso digamos, no es necesario que lo sepas. Lo que sí es cierto es, ya si en general, si alguna vez te enfrentas a un tipo de modelos de cuando son y, ¿verdad? Aquí lo que tenés es una solución para cada uno, ¿verdad? Al final lo que tienes es que lo que quieres es encontrar la contribución total de todos. Entonces, intuitivamente, digamos, la pregunta te va a tirar a tratar de sumar, ¿verdad? Entonces, eso ya digamos, ya más en cultura, o sea, la primera respuesta era para cuestiones prácticas del examen y de este curso. La segunda respuesta es ya para más general, para que tengan una visión de cuándo utilizar realmente. Y si estás modelando muchos individuos y lo que quieres es suma todo, lo que quieres es encontrar la suma, que es la solución de contribuciones, sumar esas ecuaciones siempre te va a ayudar muchísimo, ¿verdad? Entonces, ok. Muchas gracias. Ok, no hay problema. Ok, listo. Entonces, me salgo de aquí y regresamos a PowerPoint. Bueno, aquí. Listo. Entonces, aquí les voy a pegar esa solución, ¿verdad? Las dos páginas de aquí para ahora. Y esto es lo relevante, ¿verdad? Ojo el planificador. Y esto es lo que encontramos pues, con la contribución voluntaria. ¿Cuál es más grande? ¿Quién termina con más bien público? ¿El planificador o la contribución voluntaria? ¿Cuál es más grande? ¿Este El planificador. o este? Planificador es más grande, ¿verdad? Por esto. ¿Verdad? Ojo, que si son si es solo un individuo, entonces tenemos la misma solución, no hay problema. Pero en el momento en que tenemos dos individuos, ya el planificador dice que hay que contribuir más que
de lo que se contribuiría en la decisión descentralizada, es decir, si todos los individuos toman la decisión de cuánta contribución deberían de dar, ¿verdad? Esta solución de mercado, como que el mercado les haya dicho a todos ustedes, no, ustedes todos tienen que dar 10 puntos al bien público al principio de la clase, ¿verdad? Y nadie va a dar al bien privado y todos van a salir ganando, versus que cada uno de ustedes tome la decisión en forma descentralizada, ¿verdad? Que en promedio seguro va a dar 4 o 5. Entonces, digamos, hay una pérdida de bienestar, ¿verdad? ¿De dónde viene esa pérdida de bienestar de forma intuitiva? El planificador toma en cuenta la contribución que hace, digamos, el individuo 1 al bien público, los efectos que tiene la contribución que hace el individuo 1 al bien público sobre el bienestar del individuo 2, del individuo 3, del individuo 4, del individuo 5. Eso es lo que está tomando en cuenta. En cambio, cuando se toma la decisión en forma descentralizada, solo, los individuos solo toman en cuenta su propio bienestar, ¿verdad? Entonces, por ahí es por donde se explica intuitivamente por qué digamos, el nivel óptimo del bien público es muchísimo mayor del que se genera con la contribución voluntaria, ¿verdad? Y aquí es donde está, sí. No, profe, es que es muy raro. Cuando yo uno lo interrumpe empieza como a sonar bien, pero digamos, todo eso ahorita se escuchó todo cortado. Pero sí se entiende, o sea, sí se entiende, solo que se escucha muy cortado. Ok, súper. Yo creo que en la grabación la voz no se corta. pero sí, igual, si no se entiende, me interrumpes. Entonces, esa contribución, digamos, es la diferencia entre lo que da el planificador, lo que se llama por contribución voluntaria, se puede ver como el problema como una medición del problema del free rider, ¿verdad? El problema que cuando tomamos en cuenta nuestra contribución, no tomamos en cuenta el resto de la gente, y el resto de la gente no toma en cuenta nuestra utilidad cuando contribuye. Eso era lo que quería, eso es lo principal, ¿verdad? Ahí es donde estamos mostrando la falla del mercado, ¿verdad? Que en este caso no llegamos a lo. Otra cosa que estaba pensando, igual cuando estaba preparando la clase, cuando estaba repasando, es que también esto se puede ver un poco, si vemos para meter el marco de la pandemia, digamos, una cosa que contribuimos ahora, supongamos que las mascarillas tienen este efecto nada más de bien público, ¿verdad? De que evitamos que la otra gente se contagie. Si tomamos en cuenta eso, podríamos ver el problema, ¿verdad? Ojo, que entre más grande, y esta es la parte clave, entre más grande Ay, profe, qué pena, pero en serio no le entiendo nada, porque no le escucho bien. Por la conexión, ok, no dije mucho. Ah, bueno. Ahí estás, Claro, porque estás oyendo. ¿Qué? Que digamos, es raro porque ahora que digamos que frenó un poco para que nadie interrumpiera, digamos que sí se escucha bien, se le escucha claro. ¿Y qué será? Déjame ver si es del micrófono, tal vez es del micrófono. Voy a cambiarme de micrófono. ¿Aló, me oyen? Sí, profe, se le escucha. Ok, tal vez es del micrófono. Ok, entonces, ojo que, digamos, esta parte de aquí, ojo el I, ¿verdad? Entonces, entre más gente hay, más grande se hace el problema. Porque entre más gente hay, la diferencia entre esto y esto se acrecienta, ¿verdad? Entonces, entre más personas hay, más grande se hace el problema de free rider. Y más, digamos, más subóptima es la solución. Y eso, digamos, se puede ver también por ejemplo, si lo pensamos en términos de mascarillas como una contribución de bien público, eso lo que nos dice es como que en lugares donde hay mucho más gente, ¿verdad? Es probable, o sea, el no andar mascarilla tiene un efecto muchísimo más grande que en los lugares donde hay poca gente, ¿verdad? En el momento en que yo contribuyo poniéndome la mascarilla, estoy salvando un montón de gente, ¿verdad? Estoy tomando en cuenta el bienestar de un montón de gente más, ¿verdad? En cambio, en un lugar donde hay poca gente, cuando yo me pongo la mascarilla, estoy
pensando en el bienestar de gente, pero no es tanta gente, entonces el efecto, ¿verdad? Entonces, eso es súper importante, o sea, entre más gente hay, el problema del bien público